Acá sentada con nosotros Agustina Propato. Buenas noches, Agustina. ¿Qué tal, Agustín? Buenas Gracias noches. por estar acá. Al contrario. Es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Escuchabas recién el análisis económico que hacía y sobre todo la última parte, la tensión sobre el dólar y la inflación. ¿Cómo ves estos últimos días, esta idea de congelamiento de precios, conflicto con las empresas? La inflación parece que no cede. ¿Cómo les afecta esto de cara a las elecciones de la semana que viene? Bueno, Agustín, creo que has sido muy claro y como economista nos has dado una clase magistral de cuáles son los índices actualmente en la Argentina. Y esto, claramente nosotros tenemos un diagnóstico y un reconocimiento de una situación de mucha fragilidad en la economía argentina. Esta inflación que Macri decía que resolvía tan fácilmente y que de alguna manera él asimilaba la eficiencia de los gobiernos, la verdad que nos dejó una inflación del 58%. Y ahí, por ejemplo, Martín Tetaz me diría, pero Macri sí, pero Macri. Macri nos dejó un país con, realmente una economía quebrada, una economía fundida, una economía descompuesta. Y no es por una cuestión de justificación, pero es una realidad. Vino una pandemia, una tormenta, y yo ilustraba un poco, el otro día le contaba a mi hijo de 18 años, ¿no? Digo, para ser naif, pero una explicación que se me ocurrió es que, todos conocemos el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Macri nos dejó una casa hecha de fosforitos y vino un tormentón, una situación catastrófica que es una pandemia sanitaria que por supuesto tiene como correlato un gran daño económico que no solamente está afectando a la Argentina. Acá también hay una situación de mucha confusión que tiene que ver como si la Argentina fuera el único país afectado por esta situación, ¿no? Que el desempleo, que la inflación, que el desbarajuste. Obviamente vos como economista sabrás mejor que yo que, por ejemplo, si nos hubiese encontrado en Argentina una situación de pandemia como esta, sin una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares, la situación sería otra para nosotros, ¿no? Sí. La situación inflacionaria es una situación que realmente nos preocupa y mucho como partido oficialista. Queremos y nos desvela darle una respuesta sobre todo a la clase trabajadora, que como bien indicaste, ve afectado su poder adquisitivo del salario, donde tenemos una economía que fundamentalmente se maneja por el mercado interno. Sí. Queremos reactivar eso, por eso también ha habido cambios claros y contundentes en el gabinete. Ahora Roberto Feletti está a cargo de la Secretaría de Comercio Interior. Con medidas para algunos drásticas, para nosotros, yo no concibo el congelamiento de precios como un atentado hacia el empresariado nacional, con quien queremos trazar y estrechar realmente una sociedad para sacar al país adelante. No lo concibo así, lo concibo como una política a favor de reactivar el mercado interno y de mejorar la posibilidad y la capacidad adquisitiva, de lo que es la clase trabajadora argentina, ¿no? Ahora, Agustina, me marcabas después del resultado de las PASO, de la derrota de las PASO, el cambio de gabinete, ¿no? Digo que hubo cambios muy amplios, fue el cambio de gabinete. ¿Crees que esa reacción, esos cambios de gabinete, las cosas que empezaron a ocurrir después en las diferentes áreas, pueden ayudar a, no sé si revertir, mejorar el resultado de este domingo? ¿Qué están viendo ustedes? La verdad que no creo que haya en ese sentido una especulación acerca del resultado electoral. Esto corre por mi cuenta. La verdad que el día 15 de noviembre no cambia nada en la Argentina. Sí cambia la composición de las cámaras, de las cámaras de senadores y diputados nacionales y también, en este caso, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. La composición de las cámaras, la verdad que es definitiva, y es trascendental en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados Nacionales estamos a 7 diputados con la proyección del resultado de la PASO, por ejemplo, para que vengan por los derechos de los trabajadores, para que vengan con los proyectos, por ejemplo, de la supresión de los convenios colectivos de trabajo, para que vengan con los proyectos, por ejemplo, de la supresión de las indemnizaciones, para que vengan con un proyecto para poner directamente y legislar sobre lo que hicieron, de hecho, durante los 4 años de gestión del macrismo de Vidal, que fue la supresión de las paritarias. Nosotros estamos corriendo atrás de lo que es la recuperación del poder adquisitivo del salario. Por eso, vos bien decías ahí que todavía estamos a 1,5 por debajo de la inflación, pero estamos abriendo paritarias y promoviendo la apertura de paritarias permanentemente para que el salario realmente no se vea afectado en virtud de cómo crece la inflación. Yo no soy economista, pero entiendo que la situación inflacionaria requiere del compromiso de muchos sectores de la sociedad. Acá solamente el Estado no lo va a poder hacer. Y yo soy partidaria de que realmente me parece que la Argentina está en una situación de fragilidad, que hoy estamos disputando una elección que es el 14 de noviembre, que fundamentalmente los dos partidos mayoritarios
creemos en un modelo de país totalmente diferente. Yo lo escuchaba, por ejemplo, a Frigerio en estos días, a Macri, a Larreta, que decían que, bueno, que si volvieran, porque ya hacen ilusiones de volver en el 23, lo que cambiarían es el gradualismo, que harían un shock más fuerte. ¿Qué quiere decir este shock más fuerte? Un shock más fuerte de ajuste, un shock más fuerte de desempleo, un shock más fuerte de pobreza. Bueno, son las recetas que vinieron a traer y bueno, y la verdad es que en ese sentido es lo que estamos discutiendo este 14 de noviembre. Y algunas cosas que antes ocultaban ahora se animan a decirlas, como esto de la no indemnización y estos proyectos de ley. Antes medio que en la elección anterior, digo, en 2015 lo ocultaban, ahora lo dicen abiertamente porque creo que tienen una lectura como de una elección hacia la derecha de cierta parte del electorado, que bueno, no sé si... Yo invito al electorado a que miren, repasen el debate de Macri y Scioli en el 2015. Y una vez que lo vean y vean lo que Macri les dijo a los electores en ese 2015, realmente evalúen, porque en un momento Scioli le decía, ustedes vienen a devaluar, ustedes vienen a volver a la receta del FMI, ustedes vienen a aplicar ajuste, y él decía, no, Daniel, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo todo lo que no voy a hacer. Es todo lo que se hizo. Y esto es lo que vuelven a querer venir a hacer. Y en este sentido me parece que realmente hay que ser muy didáctico, digamos. Ahora se están eligiendo las composiciones de las cámaras. Insisto, es muy importante que los argentinos vayan a votar. Tuvimos el 67% de participación electoral. Como decimos nosotros en el territorio, aquellos que, bueno, que tienen apatía por la política, que se sienten enojados, lo que fuere, que por ahí dicen, no, nosotros con la política. Bueno, la política siempre se mete con nosotros. Nos define la política de empleo, nos define la política económica, nos define la política de precios, la política tarifaria, la política de educación, la política de salud. Así que vayan a votar, argentinos. Y créeme que es muy importante mirar y repasar ese debate, porque ahí están las claras lo que es Juntos por el Cambio y lo que están volviendo a proponer a los argentinos. Y hay un sector económico al que le resulta funcional esta idea de la antipolítica. Pero te quiero hacer una pregunta, Lorena. Sí, quería preguntar acerca de lo que va a ser la composición de la Cámara, justamente de la Cámara de Diputados, a partir del 10 de diciembre. Digo, pero vamos a tener una definición el 15 de noviembre. Decía recién, no va a cambiar nada el 15 de noviembre. Probablemente pueda haber un cambio y se lo pregunto. ¿Cree que este acercamiento de los últimos días entre Milei y Mauricio Macri está contándonos por anticipado que existe la posibilidad de que la fuerza de Milei, con la gente que pueda lograr entrar a las bancas, si es él solo o es alguien más, y Juntos por el Cambio se unifiquen? Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que esas alternativas, bueno, que suscriben a las políticas liberales del libre mercado, van a estar justamente acompañando estos proyectos que estamos hablando, ¿no? Que vienen por las cosquillas fundamentalmente de la clase trabajadora argentina. No, digamos, a ver, pensamos de cara al domingo. Vos recién decías, para lograr solucionar el tema de la inflación y el gobierno, son muchos los sectores que tienen que formar parte de ese acuerdo, de esa mesa, lo cual comparto. ¿No crees que si se repitiera el resultado, para poner algo un poquito más, poquito menos, pero si estuviera cerca de lo que fue las PASO, el gobierno quedaría medio debilitado para lograr esos acuerdos necesarios para, por ejemplo, controlar la inflación? Sí, sí, por supuesto que creo que en ese caso, si se repitiera el resultado de la elección primaria, el gobierno tendría menos posibilidades de defender los proyectos que defiende el Frente de Todos. O sea, nosotros queremos una reactivación económica en una mesa en donde podamos realmente concertar con los distintos sectores empresariales, incluso con la oposición, pero bajo ningún punto de vista en detrimento de los derechos adquiridos de la clase trabajadora. Y la verdad es que pienso que sí, que la debilidad de la composición de la Cámara en el caso de reelegirse es una debilidad que implica realmente muchos riesgos, fundamentalmente para los sectores, bueno, los sectores medios y los sectores trabajadores de la República Argentina. Y ahora te voy a preguntar por el frente interno, pero Lourdes, decime, quería hacer una pregunta. Sí, Agustina, más que nada para ver cómo es el termómetro de la calle en este último tramo de la campaña electoral, en donde también el casa por casa, el contacto cercano con los vecinos ha sido uno de los ejes principales. ¿Ven ese descontento que se sintió en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? ¿Les cuentan qué es lo que están percibiendo ustedes en estos últimos días ya de campaña? Sí, la verdad es que a mí en lo personal no me sorprendió en lo más mínimo resultado de la elección primaria. Soy una persona que trabajo permanentemente en el territorio, estoy en contacto permanente con los vecinos y con todos los sectores.
Y la verdad es que claramente hay una situación de emergencia bueno, que de alguna manera había generado otra expectativa al frente de todos y una situación claramente condicionante que tiene que ver con la pandemia y con una situación, o sea, realmente veníamos del fondo del mar, ¿no? No se pudieron cumplir un montón de expectativas. Lo que sí también es cierto, y insisto en esta cuestión porque me parece que hay mucha desinformación o mucha información tendiente o con ánimo de, bueno, de confundir un poco las cuestiones, el Frente de Todos sí tiene propósitos muy claros, ¿no? Nosotros somos una coalición de gobierno en el Frente, discutimos muchísimas cuestiones también. Nosotros creemos que tenemos que, por supuesto, atender las cuestiones que tienen que ver con la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Tampoco me olvido que cuando fue la apertura legislativa, que Alberto Fernández fue la última apertura, creo que el momento más aplaudido fue cuando Alberto se comprometió a judicializar la contracción de esa deuda. ¿En qué términos se contrajo? Incluso con un Fondo Monetario de alguna manera autoincriminándose, diciendo que, bueno, que había abonado a una campaña electoral tendenciosamente, ¿no? Eso es cierto, fue una de las cosas que más, pero mucho no pasó después. Bueno, por eso mismo nosotros somos una coalición de gobierno y en esta cuestión de la coalición de gobierno tenemos que entender, y la sociedad también, me parece que es algo que enriquece, debe saber que nosotros tenemos una cultura de coalición en la cual también discutimos definiciones que tienen que ver con esto. Lo cierto es que, por ejemplo, en el Congreso se sancionó hace muy poco la Ley de Sostenibilidad de la Deuda. Lo que yo creo ahí se sancionó prácticamente con la unanimidad. Creo que la izquierda fue la que se abstuvo, ¿no? No es nada sorprendente lo que hace siempre es referee, nunca entra en el campo de juego, pero sí lo aceptaron o lo acompañaron también los propios integrantes de la oposición, reconociendo que no puede pasar más en la Argentina ponerse un grillete así. La verdad que esto es un grillete muy grave lo que tiene que ver con la deuda del Fondo Monetario. Nosotros queremos y creemos, por eso también la composición del Congreso es muy importante, que la deuda realmente, como nos enseñó Néstor Kirchner, los muertos no pagan, y por supuesto vamos a honrar la deuda. Me gustaría claramente que la judicialización de esa deuda dé cuenta de en qué términos se contrajo esa deuda y dónde está esa deuda, porque la verdad es que hace muy poco tuve una discusión en un programa con Expert y él decía que, bueno, que la deuda se había contraído para remediar el déficit fiscal, cosa que no remediaron, ¿no? Porque se fueron del gobierno con un déficit fiscal peor que el que habían encontrado, pero la verdad es que yo estoy absolutamente convencida que la deuda se contrajo solamente para la timba financiera, para fugar los capitales argentinos y para dejar de rodillas a la Argentina frente al concierto internacional. Ahora, Agustina, te saco un poco del foco de la economía y me voy al otro punto que, según marcan las encuestas y todo, es la gran preocupación de los argentinos, que es la inseguridad. Digamos, vos trabajás mucho en la provincia de Buenos Aires, la caminás, tenés mucho contacto y además, bueno, una relación personal con nada menos que el ministro de Seguridad de la provincia. Conocés mucho la problemática. ¿Cuáles son las propuestas que vienen a plantear ustedes? Porque hoy el que nos está mirando está preocupadísimo con esto. Ocurren casos de inseguridad todo el tiempo en diferentes lugares del conurbano. ¿Qué propuestas llevan para el electorado en materia de inseguridad? Bueno, la verdad es que la gestión del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y bueno, por mandato del gobernador Axel Kicillof, ha sido claramente tendiente a fortalecer el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Como dice el ministro, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es una enfermedad endémica. La verdad es que es lamentable porque hoy estamos viviendo un hecho particular que está conmocionando a todos los argentinos, que tiene que ver con, bueno, un homicidio en ocasión de robo que se dio hoy a las 2 de la tarde en Ramos Mejía, en Matanza, que mataron a una persona, Roberto Sabo, una persona joven que estaba atendiendo un kiosco, un trabajador, que bueno, que en ocasión de un robo le dispararon en la cabeza y lo mataron. La verdad que debo decir que el gobernador y el ministro han gestionado durante estos 2 años de pandemia, la verdad que una inversión sin antecedentes en materia de seguridad. La dotación de 2.000 nuevos patrulleros para la provincia de Buenos Aires. Hace muy poco juraron 9.000 nuevos cadetes en la provincia de Buenos Aires. Se está atendiendo al profesionalismo, digamos, a la capacitación, que creemos que es, bueno, la solución de fondo que hay que darle a esta provincia y a esta policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ser parte de la solución y no del problema. Y en este caso puntual de Matanza, y quiero hacer alusión puntualmente al tema, la verdad es que lo que vemos es que la persona, el asesino, una persona de 29 años, conjuntamente con una menor de 15 años, era una persona reincidente. La verdad es que hay que decir que el tema de la seguridad es un tema muy complejo y es un eslabón de responsabilidades muy amplio. Esta persona de 29 años que hoy mató a Roberto Sabo,
un padre de familia, ahí escuchaba a su padre, también realmente terrible lo que le pasó a esa familia. La verdad es que una persona que estuvo desde el 2014 hasta el 2020 preso, ahí tenemos que revisar claramente un sistema judicial, un poder judicial que bueno, claramente muestra muchas fallas, un sistema también penitenciario que evidentemente no cumple con la función y misión que tiene el sistema penitenciario, que tiene que ver con la resocialización del preso, del interno. Y bueno, ahí vemos, hoy por ejemplo en Matanza había 120 patrulleros dispuestos para el policiamiento. Había, por ejemplo, quintuplicado el número de policías por ratio, que se llama, en Matanza, el ministro. Esto no se trata de un tema de policiamiento, la policía hace prevención, la prevención es inescrutable, digamos, uno no sabe cuántos delitos previno porque no se puede contabilizar. Hay una inversión muy fuerte puesta al servicio de mejorar las condiciones de la seguridad, pero también es muy importante decir que no hay posibilidades de un plan de seguridad exitoso por fuera de un plan de inclusión social importante, ¿no? Muchísimas gracias, Agustina, por haber venido acá esta noche, y después del resultado del domingo, en algún otro momento me gustaría que vuelvas y charlemos un rato sobre la Argentina que viene y una vez que sepamos cómo queda conformado el Congreso de la Nación. Y en relación a este tema que me decís de mi vínculo con el ministro, que es mi esposo, la verdad es que quiero destacar, ¿no?, que es una persona que está 100% comprometido con su función, con su tarea, está desde muy temprano detrás de este caso y ya están las dos personas aprendidas, detenidas, y bueno, ahora apelamos que haya un sistema judicial que responda y que dé una pena ejemplificadora para que esto deje de suceder en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Agustina. Un par